A las 9:47 de la mañana del 13 de abril de 1953, Allen Dulles, director de la CIA, sentado en su oficina del cuartel general de Langley, Virginia, firmó un memorando que autorizaba un programa de investigación con nombre en clave MK-Ultra. Lo que firmó aquella mañana se mantendría en secreto durante 22 años. No era un programa de defensa. No se trataba de proteger a los soldados estadounidenses. Se trataba de controlar la mente de las personas. El memorando oficial decía que el programa tenía como objetivo desarrollar técnicas de interrogatorio para resistir el lavado de cerebro soviético. La realidad era mucho más perturbadora. La CIA estaba a punto de drogar a estadounidenses sin su consentimiento con LSD para desarrollar técnicas de control mental. Retrocedamos un poco. Durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, los prisioneros de guerra estadounidenses comenzaron a confesar crímenes que nunca habían cometido. Algunos incluso denunciaron a Estados Unidos públicamente. Otros volvieron a casa con ideas radicalmente diferentes a las que tenían antes de ser capturados. La CIA estaba aterrorizada. La pregunta que atormentaba a Langley era simple. ¿Habían desarrollado los soviéticos y los chinos técnicas de lavado de cerebro que realmente funcionaban? Y si era así, ¿cómo podía defenderse Estados Unidos? La respuesta convencional sería invertir en entrenamiento de resistencia a los interrogatorios. Enseñar a los soldados a soportar la presión psicológica. Desarrollar protocolos oficiales de contrainterrogatorio. Pero la CIA no estaba interesada en soluciones convencionales. Querían ir más lejos. Mucho más lejos. Aquí es donde la doctrina oficial diverge de la realidad operativa. Oficialmente, la misión de la CIA era defender la democracia estadounidense. Extraoficialmente, estaban a punto de llevar a cabo experimentos con drogas psicoactivas en ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento, violando todo principio ético de la medicina moderna y de los derechos humanos. La disonancia cognitiva es impactante. ¿Cómo podía una agencia encargada de defender a Estados Unidos justificar experimentos con sus propios ciudadanos? La respuesta radica en la urgencia percibida. Los interrogatorios a prisioneros de guerra en Corea revelaron algo inquietante para los estrategas de la CIA. Soldados estadounidenses, entrenados y leales, se desmoronaban bajo presión psicológica de una forma demasiado sistemática para ser mera coincidencia. La teoría oficial era que los comunistas habían desarrollado alguna clase de suero de verdad o técnica farmacológica de control mental. Si eso era verdad, Estados Unidos era vulnerable no solo en los campos de batalla, sino en los pasillos del poder mismo. Imagine a un embajador estadounidense dosificado secretamente antes de una negociación. Un científico nuclear interrogado bajo los efectos de drogas que ni siquiera sabe que ha tomado. Un general confesando planes militares, sin ni siquiera percatarse de que está siendo manipulado. Este miedo no era del todo injustificado. Documentos desclasificados muestran que la Unión Soviética estaba investigando drogas para interrogatorios en esa misma época. Pero la respuesta estadounidense fue desmesurada y profundamente inmoral. En abril de 1953, cuando Allen Dulles firmó ese memorándum, estaba aprobando algo sin precedentes. El programa MK-Ultra se operaría en completo secreto, sin supervisión del Congreso, sin consentimiento de los sujetos experimentales, sin protocolos éticos de investigación médica. La única regla era no ser descubierto. El hombre elegido para dirigir las operaciones fue Sidney Gottlieb, un químico brillante y sin escrúpulos que creía que el fin justificaba los medios. Gottlieb no era un científico demente, era metódico, inteligente y estaba completamente convencido de que protegía la seguridad nacional. Bajo su liderazgo, el MK-Ultra se convertiría en uno de los programas más oscuros en la historia de los servicios de inteligencia estadounidenses. La droga elegida como eje central de la investigación fue el LSD, o dietilamida del ácido lisérgico, sintetizado por primera vez en 1938 por el químico suizo Albert Hofmann. El LSD era una sustancia psicoactiva potente que alteraba profundamente la percepción, el pensamiento y el estado anímico. En dosis diminutas, medidas en microgramos, el LSD podía provocar alucinaciones vívidas, pérdida del sentido del tiempo y una desconexión radical de la realidad. Para la CIA, esto parecía ideal. Si el LSD podía quebrantar las defensas mentales de una persona,
tal vez podría usarse para extraer información. O mejor aún, para controlar comportamientos. El control mental no era ciencia ficción para Gottlieb. Era un objetivo operacional tangible. Pero había un problema fundamental. Nadie sabía realmente cómo afectaba el LSD a las personas en situaciones del mundo real. Los estudios clínicos existentes eran limitados, controlados y realizados en hospitales con sujetos voluntarios. Lo que Gottlieb quería saber era distinto. Quería saber cómo reaccionaban personas que no sabían que estaban siendo drogadas. Cómo se comportaban en ambientes sin control. Si podían ser manipuladas bajo los efectos de la droga. Para descubrirlo, necesitaba sujetos experimentales. Y aquí entra la parte más turbadora. Los sujetos no serían voluntarios. Serían personas corrientes, ciudadanos estadounidenses. En algunos casos, incluso empleados de la propia CIA. La lógica operativa era brutalmente simple. Si quieres saber cómo reacciona alguien siendo drogado en secreto, necesitas drogarlos en secreto. Si quieres saber si el LSD puede usarse en interrogatorios reales, necesitas probarlo en la realidad. Y si algunas personas salen dañadas en el proceso, bueno, ese es el precio de la seguridad nacional. En los primeros 6 meses tras la aprobación del MK-Ultra, Sidney Gottlieb expandió rápidamente las operaciones. Estableció alianzas secretas con universidades, hospitales psiquiátricos y cárceles. Reclutó científicos con financiación generosa y bajo completo secretismo. Creó proyectos de investigación bajo nombres inofensivos que ocultaban la verdadera naturaleza de los experimentos. Y los ensayos comenzaron. Uno de los primeros objetivos fue algo que Gottlieb consideró una prueba de viabilidad perfecta. Si podía demostrar que el LSD funcionaba como herramienta de interrogatorio o control en condiciones realistas, podría justificar una expansión masiva del programa. Pero para ello, necesitaba sujetos experimentales completamente ingenuos. Personas de confianza en la institución. Personas como los mismos científicos de la CIA. En noviembre de 1953, apenas 7 meses después del inicio del MK-Ultra, Sidney Gottlieb organizó una reunión de equipo para investigadores de la División de Operaciones Especiales de la CIA en una cabaña aislada junto a Deep Creek Lake, Maryland. La reunión tenía un propósito oficial: discutir técnicas de interrogatorio y desarrollar contramedidas contra el lavado de cerebro. Pero Gottlieb tenía una intención oculta. Entre los participantes se encontraba un bioquímico llamado Frank Olson. Olson laboraba en el Laboratorio de Guerra Biológica de Fort Detrick, colaborando con la CIA en proyectos clasificados. Era un científico talentoso, un padre de familia y, aparentemente, un hombre honesto. También estaba a punto de convertirse en un sujeto experimental involuntario del experimento más peligroso de Sidney Gottlieb. Lo que sucedió en esa cabaña junto a Deep Creek Lake y lo que le hicieron a Frank Olson en noviembre de 1953 se mantendría clasificado durante 22 años. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, revelaría no solo la magnitud de los experimentos MK-Ultra, sino algo mucho más turbador. Revelaría que la CIA estaba dispuesta a sacrificar a sus propios empleados en un programa que, al final, no produjo ninguna técnica viable de control mental. Solo víctimas. Pero en abril de 1953, cuando Allen Dulles firmó ese memorándum, nada de esto se sabía. El programa acababa de comenzar. Y Frank Olson aún tenía 7 meses de vida. 6 meses después del lanzamiento del MK-Ultra, Sidney Gottlieb enfrentaba un problema. Los ensayos con voluntarios estaban produciendo datos, gráficos, informes médicos detallados sobre efectos fisiológicos. Pero todo eso era inútil. Porque en condiciones controladas, los voluntarios sabían que estaban siendo experimentados. Sus cerebros anticipaban la experiencia. Sus cuerpos reaccionaban de manera distinta. Y lo peor, podían ofrecer resistencia. En interrogatorios reales, el enemigo no sabía que había sido drogado. No había consentimiento. No había preparación psicológica. La agencia necesitaba replicar esa situación. La solución de Gottlieb fue simple y completamente ilegal: eliminar el consentimiento por completo. A mediados de 1953, el protocolo cambió. Ahora, los objetivos no eran informados. Científicos, militares, incluso agentes de la propia CIA, fueron drogados sin su conocimiento. LSD mezclado en café,
en cócteles, en cigarrillos. La agencia justificaba internamente: si nuestros propios agentes fueran capturados y drogados por el enemigo, necesitaban experimentar los efectos sin previo aviso. Era entrenamiento de resiliencia, decían. Pero no lo era. Era experimentación humana sin consentimiento. Y estaba a punto de cobrar una vida. Frank Olson, bioquímico de la CIA. Deep Creek Lake, Maryland, 19 de noviembre de 1953. Olson trabajaba en la División de Operaciones Especiales. No era un cargo insignificante. Conocía los secretos más oscuros de la agencia: investigación con armas biológicas, dispersión aérea de patógenos, proyectos que nunca verían la luz. También conocía a MKUltra. Esa noche de noviembre, Olson estaba en una reunión de equipo en Deep Creek Lake, una cabaña aislada en las montañas de Maryland. Era una reunión rutinaria. Cenas, conversaciones sobre proyectos. Nada que presagiara lo que estaba por suceder. Después de la cena, Sidney Gottlieb sirvió Cointreau a todos. Lo que nadie sabía, excepto Gottlieb, es que había mezclado 70 microgramos de LSD en las bebidas. 20 minutos después, la droga comenzó a surtir efecto. Los relatos oficiales describen la noche como una broma. Gottlieb finalmente reveló a los hombres que habían sido drogados, tratando todo como una especie de experimento informal. Algunos rieron. Otros se sintieron incómodos. Frank Olson entró en pánico. En los siguientes 7 días, del 20 al 27 de noviembre de 1953, Olson comenzó a desintegrarse mentalmente. Se volvió paranoico, convencido de que lo vigilaban. Le dijo a su esposa que había cometido un error terrible en el trabajo, que tenía que dejar la CIA. Comenzó a hablar de revelar secretos, de no poder seguir viviendo con lo que sabía. Sus colegas se alarmaron, no por su salud mental, sino por la amenaza de seguridad que representaba. La agencia actuó rápidamente. El 24 de noviembre, 4 días después de la dosis, Olson fue trasladado a Nueva York para ver a un psiquiatra vinculado al MKUltra, Harold Abramson. Abramson no era un médico cualquiera. Él también realizaba ensayos con LSD para la CIA. Su trabajo no era curar a Olson, era evaluarlo. Durante 3 días, Olson estuvo bajo vigilancia constante en Nueva York. Compartía habitación en el Hotel Statler, 13º piso, con Robert Lashbrook, otro agente de la CIA asignado para vigilarlo. Olson estaba desesperado. Sus diarios posteriores revelan a un hombre consumido por la culpa, la paranoia y el sentimiento de traición. Sabía que sus propios colegas le habían hecho eso. Y entonces, el 28 de noviembre de 1953, a las 2:30 de la madrugada, Frank Olson atravesó la ventana cerrada de su habitación en el 13º piso del Hotel Statler y se estrelló contra el suelo. La versión oficial fue inmediata: suicidio, depresión, colapso mental. La familia de Olson fue informada de que él había saltado. El caso fue archivado. La CIA pagó $750,000 a la familia en 1976, décadas después, sin admitir responsabilidad. Pero nunca explicó por qué Olson habría corrido hacia una ventana cerrada, atravesando el cristal con tal fuerza que su cuerpo fue encontrado a metros del edificio. En 1994, 41 años después de su muerte, el cuerpo de Olson fue exhumado. La autopsia reveló una fractura de cráneo inconsistente con una caída. Había señales de trauma contundente en la cabeza anterior a la caída. El forense concluyó: el homicidio no puede descartarse. Frank Olson no fue la única víctima. Solo fue la más documentada. A partir de 1953, el MKUltra expandió sus operaciones. La noticia se difundió por las divisiones de la CIA. Otros centros de investigación comenzaron a solicitar financiación. Universidades, hospitales psiquiátricos, cárceles. Gottlieb ya no estaba ensayando solo LSD. Ahora, la agencia contaba con un arsenal completo. De 1953 a 1973, 20 años de operaciones ininterrumpidas, el MKUltra llevó a cabo experimentos con MDMA, mescalina, heroína, barbitúricos, metanfetamina y psilocibina. Más de 149 subproyectos fueron financiados. 80 instituciones participaron en ellos. Universidades como Stanford, Harvard y McGill, hospitales psiquiátricos estatales, cárceles federales.
¿Y los sujetos? Pacientes psiquiátricos que no podían otorgar su consentimiento. Reclusos que no tenían elección. Adictos a drogas reclutados con promesas de dosis gratuitas. Prostitutas pagadas para drogar a clientes sin su conocimiento en apartamentos secretos de la CIA, equipados con espejos unidireccionales. La agencia documentó todo. Se probaron dosis extremas. En una instalación en Kentucky, pacientes con adicción a drogas recibieron LSD de forma continua durante 77 días seguidos. Dosis enormes. Algunas llegando a 1000 microgramos diarios. 50 veces la dosis recreativa actual. Los médicos querían saber, ¿qué pasa cuando se mantiene a alguien en un estado psicodélico permanente? Los registros muestran daños neurológicos persistentes, psicosis, pérdida total de identidad. Otro experimento implicó privación sensorial combinada con drogas. Los sujetos eran colocados en tanques de aislamiento, se les administraban LSD y mescalina, y se les exponía a cintas de audio repetitivas durante días. La teoría era que se podía borrar la personalidad de alguien y reprogramarla totalmente. Crear un agente sin memoria de su propia identidad. Nada de esto fue accidental. Nada de esto fue improvisado. Todo tenía aprobación directa. Informes internos circulaban entre directores. Se aprobaban presupuestos. Gottlieb presentaba reportes anuales. Y durante 20 años, nadie fuera de la CIA sabía que esto estaba sucediendo. Entonces, en 1973, cambió algo. Richard Helms, director de la CIA, tomó una decisión determinante. En junio de 1973, con el escándalo de Watergate ganando fuerza y el Congreso comenzando a investigar los abusos de la comunidad de inteligencia, Helms ordenó la destrucción de todos los archivos del MKUltra. Cada informe, cada memorándum interno, cada registro de experimentos, todo destruido por el fuego. Quería borrar cualquier rastro del programa antes de que investigadores externos lo descubrieran. La orden se ejecutó rápidamente. Camiones cargados de documentos fueron incinerados. Miles de páginas desaparecieron. Para la CIA, el MKUltra dejó de existir formalmente. Pero Helms cometió un grave error. Se le escapó algo. 7 cajas de documentos financieros, archivadas por error en otra instalación de forma separada, sobrevivieron. Eran registros administrativos, presupuestos, recibos de pago, listas de instituciones que recibieron fondos, nombres de subproyectos. No eran los informes científicos completos, pero resultaron suficientes. Y en 1975, esas 7 cajas serían descubiertas. Todo lo que la CIA intentó ocultar saldría a la luz ante millones de estadounidenses. 7 cajas, solo 7 cajas de documentos del MKUltra, sobrevivieron a la destrucción ordenada por Richard Helms. De un programa que duró 20 años, con miles de experimentos en decenas de instituciones, solo sobrevivieron 7 cajas, y lo que contenían estaba a punto de impactar a la nación entera. En 1975, el senador Frank Church, demócrata por Idaho, lideró una investigación del Congreso sobre los abusos de la comunidad de inteligencia. Church era presidente del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, y su misión era clara: descubrir exactamente qué habían estado haciendo agencias como la CIA en las sombras durante la Guerra Fría. Lo que encontraron en esas 7 cajas superó todas las predicciones. Los documentos sobrevivientes revelaron un patrón sistemático de experimentación en ciudadanos estadounidenses sin consentimiento. No se trataba de voluntarios informados. Hablamos de personas drogadas con LSD en bares, en cárceles, en hospitales psiquiátricos. Personas que nunca supieron que estaban siendo usadas como cobayas humanas por la propia agencia de inteligencia de su país. Frank Church quedó horrorizado. Durante las audiencias de 1975, declaró públicamente que la CIA había operado como una agencia corrupta durante años. Las audiencias del Comité Church sacaron a la luz testimonios devastadores. Científicos que trabajaron en el programa admitieron haber suministrado sustancias psicoactivas a pacientes psiquiátricos vulnerables. Funcionarios de la CIA confirmaron que el programa había operado completamente ajeno a cualquier supervisión ética o legal. ¿Y el caso de Frank Olson? 22 años después de su muerte en 1953, la verdad finalmente salió a la luz. Olson no había caído de la ventana de un hotel por accidente.
Había sido drogado con LSD sin su conocimiento por la CIA. 9 días después de la dosis, estaba muerto. La familia de Olson se enteró por primera vez en 1975. 22 años de mentiras oficiales finalmente expuestas. Los documentos probaron que la CIA había ensayado drogas en ciudadanos estadounidenses desprevenidos durante más de 2 décadas. De 1953 a 1973, el MK-Ultra operó con absoluta impunidad. E incluso después de la destrucción masiva de evidencia en 1973, lo que sobrevivió fue suficiente para confirmar la magnitud de la traición de la confianza pública. Las revelaciones del Comité Church fueron devastadoras. Por primera vez, el público estadounidense vio a su agencia de inteligencia expuesta no como defensora de la libertad, sino como una organización dispuesta a sacrificar a sus propios ciudadanos en experimentos de control mental, basados en pseudociencia y paranoia de la Guerra Fría. Church no se conformó con las revelaciones. Presionó por reformas. Las audiencias de 1975 llevaron directamente a nuevas regulaciones sobre operaciones de inteligencia. La CIA fue obligada a aceptar supervisión más estricta. Se establecieron comités de ética. El principio de consentimiento informado en experimentos humanos fue reforzado por ley federal. Pero el MK-Ultra no desapareció con las reformas de 1975. Los documentos continuaron siendo desclasificados durante décadas. En 2001, bajo la Ley de Libertad de Información, más archivos del MK-Ultra fueron desclasificados y publicados. Cada nuevo lote de documentos revelaba más detalles sobre el alcance y la naturaleza de los experimentos. Las universidades que participaron fueron expuestas. Los científicos que colaboraron vieron sus nombres revelados. El número de víctimas siguió aumentando conforme se abrían más archivos. Y hasta hoy, en diciembre de 2024, nuevas colecciones académicas de documentos del MK-Ultra aún están siendo publicadas. Así es. Un programa que comenzó en 1953 todavía está siendo descubierto 71 años después. Cada año trae nuevas investigaciones, nuevos libros, nuevos documentos desclasificados a través de solicitudes FOIA, Freedom of Information Act. La cronología es impresionante cuando la ves completa. 1953. El MK-Ultra comienza en secreto absoluto. 1973. Richard Helms ordena la destrucción de la mayoría de la evidencia. 1975. El Comité Church expone el programa públicamente, 22 años después de su inicio. 2001. Nuevas desclasificaciones revelan más detalles. 2024. Aún estamos descubriendo la extensión completa del programa. Lo que comenzó en 1953, literalmente todavía está siendo descubierto hoy. Y aquí es donde Stranger Things entra en la historia. Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hicieron su investigación. Cuando desarrollaron el concepto para la serie, no inventaron de la nada la idea de experimentos gubernamentales secretos en niños. Investigaron el MK-Ultra. Investigaron el llamado Proyecto Montauk, una teoría conspiratoria sobre experimentos psíquicos en niños en los años 80. Y combinaron estos elementos en una narrativa de ciencia ficción. De hecho, el título provisional original de la serie era Montauk, no Stranger Things. Así de profunda estaba la conexión con experimentos gubernamentales secretos en el ADN de la serie desde el inicio. Pero aquí está la distinción crucial que necesitas entender. El MK-Ultra fue absolutamente real. La CIA realmente ensayó drogas de control mental en adultos desprevenidos. Esto está verificado por documentos desclasificados que puedes leer tú mismo hoy en la sala de lectura FOIA de la CIA. ¿Qué no es real? Los poderes psicocinéticos de Eleven. El laboratorio Hawkins ensayando niños con habilidades psíquicas. La capacidad de abrir portales a otra dimensión usando la mente. Eso es invención pura. El MK-Ultra real implicó ensayos con LSD y otras drogas, no telequinesis. Implicó adultos, no niños con superpoderes. Stranger Things toma los miedos reales de la Guerra Fría sobre control mental, los programas secretos reales de la CIA como el MK-Ultra, y los magnifica en ciencia ficción. El laboratorio secreto del gobierno, real. Los experimentos sin consentimiento, reales. Los poderes psíquicos, ficción.
Y esta mezcla es precisamente lo que hace que la serie sea tan potente. Toca miedos históricos reales. Durante la Guerra Fría, los estadounidenses realmente se preguntaban si su gobierno estaba haciendo experimentos secretos de control mental. Y resultó que sí lo estaban. No de la forma que Stranger Things lo retrata, pero sí lo hacían. El impacto cultural del MKUltra va mucho más allá de Stranger Things. El programa alimentó décadas de teorías conspiratorias, novelas de ciencia ficción, películas de espionaje. La idea de una agencia gubernamental sombría realizando experimentos de control mental se convirtió en uno de los arquetipos más persistentes en la cultura pop estadounidense. ¿Por qué? Porque se basa en la realidad. Cada vez que alguien sospecha que el gobierno está ocultando algo, el MKUltra es la prueba histórica de que esas sospechas ya estuvieron justificadas antes. Es un programa real que validó generaciones enteras de desconfianza en agencias de inteligencia. Y aquí está la pregunta contemporánea. ¿Por qué un programa de los años 50 todavía nos fascina en 2024? ¿Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno cultural mundial al abordar este tema? La respuesta está en la tensión entre seguridad y libertad. El MKUltra representa el momento en que una democracia cruzó la raya. Cuando la búsqueda de seguridad nacional se convirtió en justificación para violar los derechos más básicos de sus propios ciudadanos. Cuando científicos de renombre colaboraron en experimentos que nunca habrían sido aprobados por ningún comité de ética. Esa tensión no desapareció en 1975. Existe aún hoy. Cada vez que surge una nueva tecnología de vigilancia, cada vez que se revela un programa de inteligencia, la gente pregunta, ¿esto es otro MKUltra? ¿Estamos cruzando la raya de nuevo? Y es por eso que Stranger Things resuena tan profundamente. La serie no es solo nostalgia de los años 80. Es una exploración continua de ese miedo fundamental. ¿Qué pasa cuando las instituciones que deberían protegernos se vuelven en nuestra contra? El MKUltra probó que ese miedo no es irracional. Sucedió antes. Durante 20 años, la CIA llevó a cabo experimentos de control mental en ciudadanos estadounidenses sin supervisión alguna, sin consentimiento, sin ninguna responsabilidad. E incluso cuando fue expuesto, la mayoría de la evidencia ya había sido destruida. Frank Olson nunca obtuvo justicia. Su familia recibió una disculpa oficial y compensación económica en 1975, pero ningún funcionario de la CIA fue procesado penalmente por su muerte. Los científicos que administraron LSD a pacientes psiquiátricos vulnerables nunca enfrentaron consecuencias legales. Las universidades que participaron en el programa no perdieron fondos federales. La verdad incómoda es que el MKUltra fue expuesto, se prometieron reformas, pero la responsabilidad real nunca llegó. Y quizás sea eso lo que hace que Stranger Things sea tan potente. En la serie, los niños se enfrentan al laboratorio Hawkins, luchan contra la institución secreta, exponen la verdad. En la ficción, la justicia prevalece. En la realidad, 7 cajas de documentos sobrevivieron. El Comité Church expuso el programa. Se implementaron reformas. Pero la verdadera extensión del MKUltra, el número total de víctimas, la lista completa de experimentos, nunca se conocerá. Richard Helms se encargó de ello cuando ordenó la destrucción de la evidencia en 1973. Así que, la próxima vez que veas Stranger Things, conocerás la historia real. Sabrás que el laboratorio Hawkins es ficción, pero que se inspiró en un programa real de la CIA, que verdaderamente realizó experimentos secretos durante 20 años. Sabrás que Eleven y sus poderes psíquicos son una invención pura, pero que el MKUltra realmente ensayó drogas de control mental en ciudadanos desprevenidos. Y sabrás que los documentos están disponibles. Puedes leer los archivos desclasificados del MKUltra en la sala de lectura FOIA de la CIA ahora mismo. Puedes leer los informes del Comité Church de 1975. Puedes trazar la línea de tiempo desde 1953 hasta 2024 y ver cómo un programa secreto de la Guerra Fría sigue siendo descubierto 7 décadas después. El programa MKUltra de la CIA fue real. Duró de 1953 a 1973. Fue expuesto en 1975 por el Comité Church. Inspiró Stranger Things e incontables otras obras de ficción. Y sus documentos todavía se están estudiando hoy, en 2024, demostrando que algunos secretos tardan generaciones en ser completamente revelados. Esa es la historia real del programa de la CIA que inspiró Stranger Things.
Si quieres explorar más sobre programas secretos de la Guerra Fría, haz clic en el video relacionado, y si esta historia reveló algo que no sabías, suscríbete al canal. Porque la historia real a menudo es más extraña que la ficción.